mencionábamos aquí, esto tenía una fuerza hacia arriba, teniendo en cuenta de que se está teniendo una velocidad. Para este caso hay una velocidad. ¿Cómo es esta velocidad en este caso? Queremos de alguna manera tratar de generar lo mismo en este caso. Y en vez de tener un coeficiente de fricción entre dos superficies, ahora lo que queremos hacer es tener de cierta manera un fluido, en este caso bajo una fuerza, ¿no? Y bajo una velocidad. ¿Cómo es esa velocidad que debe manejarse en este caso? ¿Tiene que variar esa velocidad? Lógicamente aquí vamos a utilizar unas dimensiones, bueno, a ver, vamos a ver que sea H mayúscula, ¿ok? Para diferenciarlo de lo que vamos a tener posteriormente. Y acá que sea A, y se tiene una profundidad, en este caso, ¿ok? Profundidad perpendicular a la mesada, en este caso. ¿Ok? Lo mismo acá, es el mismo bloque, es el mismo análisis que vamos a hacer, solo que aquí estamos considerando un fluido con una cierta viscosidad, ¿no? Viscosidad de fluido, viscosidad. ¿Qué viscosidad tenemos aquí? ¿Absoluta, dinámica o cinemática? Un número. Del 1 al 10. 5. Señorita. ¿Qué viscosidad? ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Sí. Andrea. Adelante. ¿Qué viscosidad es? ¿Absoluta, dinámica o cinemática? Dinámica. ¿Y cuáles son sus unidades en el sistema internacional? Metros. Un número del 1 al 10. 3. Señorita. ¿Cuál es su nombre? Ángeles. ¿Cuáles son las unidades de una viscosidad dinámica? ¿De acuerdo? Es correcto lo que menciona su compañero. Esta es una viscosidad dinámica o absoluta, ¿ok? Pero todos tenemos, o toda variable presenta su unidad. En el sistema internacional, ¿esto cómo es? Pascal segundo o kilogramo metro. ¿Ok? Esas son sus unidades. ¿Cómo era la velocidad? Y ahorita usted un número del 1 al 10. 5. Hoy. ¿Cuál es tu nombre? Elvin. ¿Cómo era esta velocidad? Si es que queremos utilizar la ecuación de viscosidad o la ley de Newton. También se le dice ley de Newton o ley de viscosidad. ¿Ok? Siempre en mecánica de fluidos, que ustedes deben recordar, vamos a dar las primeras suposiciones. ¿Ok? Y una de las suposiciones que debemos decir es que esta velocidad, ¿cómo era? Constante. Eso sí me acuerdo. Una de las primeras suposiciones a considerar es que esto debería ser una velocidad constante. ¿Ok? Y el otro término que debemos mencionar, al ser una velocidad constante, debemos decir que es un flujo estacionario. ¿Ok? Y al decir un flujo estacionario, no va a depender del tiempo, ¿verdad? Por el hecho de que estábamos considerando, en este caso,
caso, es decir, para este ejercicio una sumatoria de fuerzas es igual a 6. ¿Okay? Este de aquí también es muy relacionado, para decir así, vamos a generar aquí entre superficies, aquí, entre superficies, este de aquí es rozamiento, coeficiente de rozamiento, ¿no? Entre superficies. Y ese es un fluido propiamente. ¿Ok? Si nosotros vamos a mantener, en este caso, vamos a decir así, aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si queremos analizar con sumatoria de fuerzas, recuerden ustedes de que primero, para ser ordenados, hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Un DSL, ¿verdad? Eso es lo primero que de alguna manera mencionamos. Entonces, mencionamos aquí el bloque y le aplicamos el peso, ¿verdad? El peso, masa, ¿ok? Entonces, vamos a decir aquí, con esta profundidad, el doble le colocaba. A ver, vamos a colocarle masa por la gravedad, ¿ok? Para diferenciar de lo que vendría a ser profundidad en este caso, ¿ok? Y aquí, claro está, vamos a hacer una descomposición, ¿cierto? Descomponemos aquí, descomponemos acá, y al saber el ángulo en este caso, tenemos de cierta manera este ángulo, ¿no? Que vendría a ser este mismo ángulo, y acá lo que tenemos es masa por gravedad por el coseno del ángulo, masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Y cómo era este coeficiente de fricción? O sea, recuerden que cuando utilizamos nosotros el tema del coeficiente de fricción, existía una fuerza que se oponía a ese avance, ¿verdad? Que de cierta manera tenía este comportamiento hacia acá. Vamos a considerar como si fuera una F minuto, así. Entonces, al hallar ello, nosotros teníamos esta fuerza así y la fuerza principal así lo teníamos, ¿verdad? Y entonces empezábamos a tener en cuenta o analizábamos lo que vendría a ser nuestro análisis, ¿cierto? Decíamos aquí, por ejemplo, por sumatoria de fuerzas, nosotros mencionábamos aquí, vamos a colocar acá, este sistema de coordenadas, el eje X, ¿no? Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, y como queremos encontrar un equilibrio, de todas maneras decimos, en este caso, la fuerza que se menciona menos esa fuerza de fricción menos la masa por gravedad por el seno del ángulo, es igual a 0. Decíamos aquí fuerza, coeficiente de fricción, masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿verdad? Teníamos ese caso. Pero ¿cómo era esta fuerza que se mencionaba aquí? ¿Recuerdan? Ese F en el rozamiento entre dos cuerpos rígidos. Ese F era la normal, ¿por quién? Por el coeficiente, ¿verdad? Por ese coeficiente. ¿Cómo obteníamos la normal? De todas formas aquí despejamos en el eje Y, ¿verdad? Teníamos esa relación. Entonces ese factor en F, nosotros decíamos el F es igual a ese coeficiente y la normal, que vendría a ser masa por gravedad por el coseno del ángulo, ¿cierto?
y entonces reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos aquí y podemos de alguna manera, yo lo voy a reemplazar, ok, solo lo hago ya por tema de espacio aquí mismo, digo fuerza es igual mi masa por gravedad por el seno del ángulo menos masa por gravedad, perdón, seno del ángulo menos masa por gravedad por el seno del ángulo. ¿Ok? Eso era la fuerza que íbamos a encontrar. ¿Cierto? Todos hasta aquí de acuerdo, ¿verdad? O sea, esto he hecho lo que ustedes han visto en semestres anteriores, en los cursos anteriores. ¿Ok? Aquí va a existir una fuerza que muy probable, de cierta manera, si vamos a mencionar que hay un equilibrio aquí, ¿no? Que puede haber una velocidad constante, ¿no? Porque eso es lo que mencionábamos en un inicio. Entonces quiere decir que hay una fuerza, hay un movimiento en este lado, hacia arriba, que está venciendo esta fuerza en la superficie. Pero esto de ahí es desde el punto de vista de un cuerpo rígido, ¿verdad? La lógica, o la hipótesis, por así decirlo, está en que esta fuerza que va de alguna manera a realizarse entre un cuerpo, un fluido y otro cuerpo, de cierta manera, pues, tendría que ser menor a la que estamos usando en este caso. ¿Ok? Esa es la hipótesis, esa es la suposición que debemos de alguna manera tener en cuenta. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos de cierta manera imaginarnos ante un análisis en este caso. Ahora, lo que de cierta manera vamos a hacer a continuación es ya para el lado del tema de la viscosidad. ¿Cuál es la ecuación o la ley de la viscosidad? La ley de la viscosidad o de Newton para nosotros es un esfuerzo cortante, viscosidad dinámica o absoluta y la variación de velocidades que existe en ese trayecto. ¿Verdad? La pregunta es, ¿qué unidades son las del esfuerzo cortante? Newton sobre metro cuadrado o pascales. Si estamos hablando de pascales, eso está en lo que vendría a ser presión. Newton sobre metro cuadrado es presión. Entonces, aquí estamos analizando el tema de la presión, pero sabemos muy bien que está muy relacionado al tema de fuerza. Entonces, de manera indirecta, estoy regresando a este análisis nuevamente. Pero yo debo considerar aquí el área, ¿verdad? El área. Para poder decir este caso, ¿no? Yo digo acá lo siguiente. Es como que yo dijera acá lo siguiente. Si yo multiplico al esfuerzo, lo multiplico por un área, aquí a la viscosidad del otro lado, también lo multiplico por un área, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos una fuerza. ¿Qué fuerza es esa? La fuerza cortante. Si yo hablo de un esfuerzo cortante, aquí hay una fuerza cortante, ¿verdad? ¿Y dónde debe aparecer esa fuerza cortante? ¿Aquí? 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 ¿O aquí? Aquí, ¿verdad? Aquí, porque yo estoy haciendo un análisis, nuevamente voy a generar aquí una eje de coordenadas. Estoy haciendo este movimiento. Estoy en un plano. Actualmente yo me enfoco y es un plano, por así decirlo, en el plano X. Estoy haciendo esto con una velocidad constante y está teniendo este desplazamiento. Pero el concepto de viscosidad que nosotros hablábamos era lo mismo, que se oponía. Había una oposición en este caso. Así mismo como decimos acá, vamos a decir así, pero vamos a cambiarle por una fuerza de viscosidad o una fuerza de un líquido, por así decirlo. Entonces, eso de ahí
es esto. Si quiero interpretar ese mismo en este caso, es esto. ¿Ok? Ese es el dato. Ahora la pregunta es, ¿qué área estamos considerando? Área de contacto. El área De contacto. ¿Cuál es esa área? De la base. La base por Sería A. A ¿Por por quién? Por la profundidad, por el O. O sea, es el fluido o es la superficie que está en contacto con este fluido en este caso. Si yo le hago un zoom, como decíamos, o como decimos ahora, yo aquí le hago un zoom, ¿no? Si yo le hago un zoom, esto lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿verdad? Tengo así, este es un cuerpo móvil, este es acá, es un cuerpo fijo, yo tengo aquí una pequeña altura, vamos a llamarla así de ρ, y aquí está el fluido. Pero ¿cómo se comporta el fluido? Yo trazo una vertical, ¿verdad? Y decimos, por ser un cuerpo fijo, aquí hay una velocidad 0. Y ese es por condición de no deslizamiento. ¿Ok? Pero aquí hay una velocidad constante y entonces puedo mencionar esta forma. Una distribución de velocidades en ese caso. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Pero el fluido, claro, va a seguir al cuerpo en esa dirección, pero se está oponiendo porque existe una distribución de velocidades entre fluido y fluido. Hay una resistencia, hay algo que se impide. Pero un fluido, de cierta manera, va a seguirlo, pero no es que vaya todo, sino que se oponga en este caso. Entonces, yo tengo acá lo que vendría a ser lo siguiente. Hacemos la misma aplicación que lo que hacían ustedes en estática, o perdón, en dinámica, y podemos de alguna manera emplazar lo que hemos hecho en este caso. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos ahora? En la misma forma, ¿no? Solo que en este caso, que ya no es por coeficiente de rozamiento de superficies, sino colocamos esta ecuación. Y decimos, si yo quiero saber cuánto es esa fuerza ahí, ¿no? Mantenemos la misma nomenclatura, F mayúscula, pero ahora de aquí es, es una fuerza de un lubricante, de un fluido, menos el peso del cuerpo, en este caso. Y entonces, si yo llevo todo esto al otro lado, la fuerza aquí es mi, la viscosidad por el área, la derivada de la velocidad con respecto a un espacio. ¿Cómo es esto? Y aquí vamos a ver, ¿cómo es esto de aquí? Un número, Julka, un número. Del 1 al 10, 8, 2, 4, 6, 8, joven al fondo. ¿Nombre? Gabriel. Gabriel. Una variación de velocidad con respecto al espacio. ¿Cómo lo entendemos? Tenemos acá la derivada de la velocidad con respecto al espacio. No tenemos esa derivada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que podemos decir en este caso? ¿Qué es una derivada? Una derivada, entiéndanlo así, es una variación. Entonces yo a esto de aquí, yo le puedo decir lo siguiente. Una variación de velocidad con respecto a una variación en Y. Así. Esa es una variación. ¿Ok? Y una variación de velocidad. Si yo estoy de cierta manera asumiendo, y aquí también hay algo que debemos de tener en cuenta, de que esto puede ser una función, ¿verdad? Porque
aquí nosotros hemos mencionado en la clase pasada que esto era una función lineal, ¿verdad? Entonces, inmediatamente nosotros hacemos recordar y esto puede ser considerado como una función. Entonces, una variación de velocidad con respecto a una variación del espacio en Y, puedo decir, aquí es U es igual a 0 y aquí U es igual a velocidad. ¿En dónde? Cuando aquí Y es igual a 0, vamos a colocarlo así, y cuando acá Y es igual a ρ, perdón, es igual a ρ. Y entonces hacemos estos cambios en este caso. Decimos U sobre ρ. Y entonces eso de ahí viene a incluirse en este lado. Velocidad sobre esa expresión. Y acá digo masa por la gravedad por el seno de la. ¿Ok? Entonces, tengo este término para el caso de los fluidos. Aquí. Y tengo este término para el caso de que no hay fluido, es que el contacto entre superficies. Vamos a colocarlo así mejor. Contacto entre superficies. ¿Ok? Y acá, contacto fluido-superficie. ¿Ok? Vamos a decirlo así para que fluido-superficie. ¿Ok? Así lo menciono. Y entonces aquí podemos de cierta manera encontrar ¿cuál es la viscosidad? La pregunta es, imagínense ustedes, quieren hacer un ensayo experimental. Vamos ahora por como un ensayo experimental. ¿Ok? ¿Cuál nombre? Si vamos a hacer un ensayo experimental, ¿qué datos tenemos aquí? ¿Qué datos es lo que normalmente vamos a tener en un ensayo experimental? O sea, vamos a estar en el grupo, vamos a hacer un ensayo experimental de viscosidad. Pero debemos de recordar la suposición, velocidad constante y que esto de cierta manera tengo un comportamiento estacionario. ¿Qué datos debemos de conocer? ¿O qué datos tenemos en primera instancia, como se dice? Para querer analizar o hallar esta fuerza. O para querer... Es que en un ensayo experimental yo puedo tener la ecuación, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo le digo, su pregunta que me ha hecho en estos momentos es ¿para hallar qué? Para hallar qué es lo que vamos a hallar. ¿Vamos a hallar fuerza, viscosidad, área, espacio, qué sé yo? O sea, es lo que de alguna manera hay que también preguntar. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hallar? ¿Cómo hallaríamos una fuerza? ¿La fuerza lo tendríamos como un dato? Tenemos que hallar la fuerza. Podemos hallar la fuerza. La fuerza la hacemos mediante un cálculo, pero ¿ustedes han escuchado del dinamómetro? ¿Han escuchado del dinamómetro? ¿No? A ver.